Qué bueno que estás acá en casa, estamos contentos de recibirte, nos alegra tenerte en Adulam cada domingo, así que qué bueno verte. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, pues seguimos en esta serie, familia, Back to Basics, volviendo a lo básico. Ya estamos en la recta final de la serie, nos queda solo este mes para entrar a una serie nueva. Y sé que Dios nos ha estado hablando y espero que el cierre de esta serie también sea de bendición. La sesión de hoy, quiero que leas fuerte el título conmigo, tiene como título: La sabiduría es fundamental. Creo que dentro de nuestra fe, dentro de lo que practicamos como hijos de Dios, la sabiduría es básica porque en nuestra vida todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí? En cada momento estamos tomando decisiones, estamos haciendo uso de una virtud que Dios nos compartió cuando nos hizo a su imagen, que es el libre albedrío. Continuamente estamos tomando decisiones y obviamente la sabiduría nos lleva a tomar buenas decisiones, porque yo no creo en este concepto de la buena suerte y la mala suerte, ¿ok? De hecho, es un concepto que no es bíblico. La Biblia dice que nuestro futuro depende está en las manos de Dios, ¿ok? Sí, que la suerte está en las manos de Dios, pero en este sentido yo creo que la suerte, la buena, la mala suerte, como la conoce el mundo, es un mal concepto, como si el azar dependiera, o como si nuestra bendición dependiera del azar, ¿ok? Pero no, considero que en gran medida refiere a las buenas decisiones que tú y yo tomamos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, verdad? Ay, tuvo mala suerte. Y yo creo que en ocasiones es una mala decisión tras otra, tras otra, tras otra, y luego decimos, ay, es mala suerte. O le echamos la culpa al proceso de Dios, ¿no? Y decimos, ay, es que estoy en un proceso de quebrantamiento. Y no, son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que nunca le llames proceso de Dios a las consecuencias de decidir mal. Y creo que la semana pasada que hablábamos de la fe, la semana antepasada, las dos sesiones anteriores, creo que la fe nos proporciona la claridad para tomar buenas decisiones, ¿sí? El miedo y la preocupación nublan nuestro entendimiento para tomar buenas decisiones, pero la fe nos da claridad para tomar buenas decisiones. Y así es como creo que opera la vida en Dios. Una buena decisión te abre opciones a más buenas decisiones, ¿verdad? Y obviamente es un camino hermoso el que nos lleva cuando decidimos acertadamente. Y creo que también una mala decisión abre las opciones a otras malas decisiones, ¿sí? Y pareciera un efecto dominó terrible. Obviamente hay una virtud en todo esto, y es de que Dios hace que de todo venga una enseñanza. Dios transforma todo para bien. Esa es la virtud de nuestro Dios. Pero muchas veces sí tenemos que sobrellevar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí estás acá conmigo en eso, ¿verdad? Entonces hoy quiero tomarme esta sesión para darte algunos principios o darte algunos filtros para tomar buenas decisiones. Y creo que Dios siempre opera a través de nuestro libre albedrío y no sobre nuestro libre albedrío. Dios no es un Dios que manipula, que controla, que intimida. Dios no es ese Dios, ¿sí? Por eso en Adulam no promovemos una religión rígida donde le decimos a la gente qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, cómo vestir, qué comer, qué no comer, qué decir, qué no decir. No, nosotros estamos edificando una iglesia en una plena libertad de conciencia, donde las personas sean sabias para decidir bien. Porque de otra manera dependemos de un pastor que nos diga, de una institución que nos diga, de un policía que me diga. Mi mamá tiene una frase tan poderosa que se la repito continuamente, ¿no? Los hijos de Dios siempre se portan bien y no necesitan ser vigilados, porque el hijo de Dios no decide con base en una institución, en un pastor, en que mi mamá me dijo, en el control, en Dios me va a castigar. No, el hijo de Dios decide porque sabe lo que es bueno y lo hace. ¿Estás acá conmigo? Entonces, creo que es aquí donde entra la verdadera obediencia. Mira,
Dios actúa a través de nuestro libre albedrío y no sobre él. O sea, Dios no va a violentar nuestra libre decisión, pero Él sí quiere que lo obedezcamos, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí también deseamos obedecer a Dios, ¿sí o no? Ahora, para que la obediencia traiga el fruto correcto, la obediencia a Dios solamente debe venir de dos formas. A Dios se le obedece por convicción y por contentamiento, nada más. Son las únicas dos maneras de obedecer a Dios. Si la gente obedece a Dios por miedo, no sirve de nada desobediencia. Dios me va a castigar, Dios me va a mandar al infierno, es que Dios va a mandar una enfermedad, me va a pasar algo malo. No, no funciona así, porque Dios no se comunica así. Mira, imagínate que así funcionaran las cosas, ¿no? Ay, fíjate, el cáncer que me dio me hizo volver a Dios. A todos nos diera cáncer, oiga. ¿Estás acá conmigo? La crisis económica me hizo volver a Dios. Siempre estuviéramos en crisis. El divorcio me hizo voltear al cielo. Pues bueno, el detalle acá es que Dios no se comunica así. Dios no es ese Dios que manipula, que intimida, que controla. Dios siempre está a nuestro favor, y aún a pesar de nuestras malas decisiones, Él siempre obra para nuestro bien. ¿Estás acá? Entonces, a Dios se le obedece por convicción. Eso es lo primero. ¿Y qué significa obedecer por convicción? Yo sé que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Te pongo este ejemplo. Me encanta ese muchacho, las chicas, ¿no? Es perfecto, pastor. Así como yo se lo pedí a Dios. Guapísimo, ¿verdad? Rico, alto. Bueno, todo lo que habías soñado del hombre, el hombre de tu vida. Pero sabes que no es la voluntad de Dios. ¿Estás acá? No quiere nada con Dios, el vato es egocéntrico, narcisista, tiene serios problemas con la fiesta y el alcohol, pero es guapísimo y me encanta. ¿Estás acá? Ahí tú tienes que obedecer por convicción. Decido la voluntad de Dios, aunque me duela. ¿Estás acá? Aunque me duela no decidir por este hombrecillo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Entonces, la obediencia por convicción es así. La obediencia por convicción duele un poco, oigan. Duele un poco, sí. O sea, esto es tan atractivo, ¿verdad? Me parece tan tentador, pero sé que no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué? Decido por convicción. Sé que la voluntad de Dios es lo mejor. Y mira, aquí entra algo importante acerca de la convicción. Tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios por convicción. ¿Estás de acuerdo? Pero decidimos no hacer la voluntad de Dios también por convicción. O sea, esta idea donde, ay, pastor, es que yo caí en pecado porque la tentación era demasiado fuerte. Mentira. La Biblia dice que tú y yo no podemos ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Hay gente que dice caí en tentación porque Dios me dejó solo. No, mentira. Dios nunca te deja solo, ¿sí? Ay, caí en tentación, pastor, porque soy humano, la clásica, ¿no? Soy humano. Mira, los ángeles no eran humanos y pecaron, y Jesús era humano y no pecó. Así que tampoco esa es la razón. ¿Sabes por qué las personas pecan? Porque quieren. Así, la convicción me lleva a decidir por la voluntad de Dios, y esa misma convicción me lleva a elegir lo que no es la voluntad de Dios. Yo cuento esta historia que me encanta. Yo estaba viendo en consejería a un hombre acá de casa que tenía un amante. No vino hoy, no es tu esposo. No. Hay que aclararlo porque salen peleados, ¿verdad? No es tu esposo, ¿verdad? Y él vino, mira, el sonso vino a pedir mi opinión. O sea, yo le agradezco que haya venido a ser sincero, ¿verdad, pastor? Estoy viviendo esta situación, pero fíjate, todavía me dice, pero quiero saber tu opinión para estar seguro si está mal. Obviamente le dije que sí estaba mal, le dije claro que está mal. Y luego él empezó con sus argumentos. No, es que ella me hace sentir de una manera, nunca me había sentido así en mi vida, y yo creo que ella debió haber sido la esposa con la que yo debí haberme casado. Me equivoqué. Y voilà, me dijo todo su disparate. Y le dije, pues esa es la historia que te estás contando tú, porque Dios no va a deshacer una familia para formar una nueva. Dios no opera así. ¿Estás acá?
Obviamente te sientes así porque estás en tu primer amor, estás en la ilusión y obviamente la tentación siempre va a ser atractiva. El enemigo no te va a tentar con algo que no sea atractivo para ti. Y entonces le dije, mi opinión es esta: tienes que cortar de tajo esa relación y restaurar tu matrimonio. ¿Sale? Y luego, pastor, pero ¿habrá alguna opción? Y así, fíjate. Es que la gente que no quiere obedecer, oigan. No, y mira, y eso es lo hermoso, que ni Dios te va a manipular a que obedezcas. Ahora, yo le dije, pues, pon a prueba a Dios. Le dije, ¿qué te parece? Si no te parece mi opinión lo suficientemente importante, pues pregúntale a Dios, ¿sale? Y me contó que iba de camino a ver a su amante el fin de semana. Iba de camino en el carro y entonces oró. Y le dijo, Dios, si esto no es tu voluntad, que se me ponche el carro, que se descomponga el motor, que me pare un policía, que algo ocurra y que yo no llegue a donde está mi amante, y entonces voy a saber que fuiste tú el que me dijo que no. Y luego me dice, pastor, y no pasó nada. Y yo, mira, qué conveniente, ¿verdad? Entonces, es lo mismo acá. Tú obedeces por convicción, ¿sí? Tú obedeces porque sabes que es la voluntad de Dios. Y cuando decides lo otro, también lo estás decidiendo por convicción. También es porque quieres hacerlo. No es cierto esta situación donde no pude resistir la tentación, eso es antibíblico. Es que soy humano, es antibíblico. Es que fue demasiado a lo que fui expuesto. Todo eso es antibíblico. Porque la Biblia dice que no vas a ser tentado más de lo que puedas soportar, que Dios siempre te dará la salida, que Él siempre va a estar contigo, y que si fuiste expuesto a una tentación es porque puedes vencerla. Entonces, a Dios se le obedece por convicción. ¿Y la otra cuál es? Por contentamiento. Que este es el otro nivel de obediencia, que el rey David lo expresa de esta manera cuando dice: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está dentro de mi corazón. Ese es el nivel de obediencia al que Dios nos quiere llevar. ¿Cuál es? Me agrada obedecer a Dios. La voluntad de Dios no solo ya la elijo porque sé que es lo mejor. Realmente hay una satisfacción en mi corazón para obedecer a Dios. Ahora, para llegar a ese nivel de obediencia necesitamos dos virtudes, que es inteligencia y sabiduría, y te las quiero definir. Inteligencia es la capacidad de procesar y comprender la información, ¿sale? La inteligencia convierte la información en conocimiento, ¿ok? Tú te expones a la información, la razonas, ¿sí? Lo piensas, lo analizas y entonces se convierte en conocimiento. Y de hecho, una característica de una persona inteligente es que entre más sabe lo que no sabe. Te lo voy a volver a decir. Una persona inteligente entre más sabe lo que no sabe. Y lo curioso es que entre más tonto es alguien, más inteligente se cree. No, es en serio. Entre más tonto es alguien, cree que lo sabe todo, que lo domina todo, ¿verdad? El típico adolescente que se siente más inteligente que sus padres, ¿verdad? Pobrecito. Bueno, o que va entrando a la universidad y que dice: cuando yo salga de la carrera van a ver cómo un empresario conquista esta ciudad. Aguántate 5 años para que veas, ¿sí? Y suele ser que una persona falta de conocimiento es muy soberbia en su vida, porque entre más inteligente eres, más te das cuenta de lo mucho que ignoras o que ignoramos. Ahora, esa es la inteligencia. Ahora te defino sabiduría. Sabiduría es la virtud de aplicar el conocimiento para tomar decisiones acertadas. Y es ahí donde está la razón de la sesión de hoy. La inteligencia lo razona acá, ¿verdad? Los pros, los contras, esto dice la Biblia, esto dijo el pastor, esto predicamos, lo razono, lo pienso, esto me conviene, no me conviene. Pero la sabiduría me lleva a ponerlo en práctica. Porque mira, la diferencia o lo que es como el antónimo a sabio es necio, ¿ok? Lo contrario a sabio es necio, porque el necio sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y es ahí donde la Biblia habla de cómo Dios
se separa del necio, ¿ok? Lo mira de lejos, lo observa de lejos, porque mira, la gente necia sabe mucho de la Biblia. Sí, claro, la gente necia sabe lo que predicó el pastor. La gente necia sabe lo que la Biblia dice, sabe cuál es la voluntad de Dios, y escucha, y decide no hacerlo. Tristemente hay mucha gente que viene a Adulam ya con la decisión anticipada de no obedecer. ¿Estás acá conmigo? Mira, Adulam no es una iglesia para entretener cristianos. Cuando nosotros iniciamos esta casa, nunca quisimos que fuera una guardería para cristianos. Que el pastor te dijera qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, cómo hablar. No. Estamos, fíjate, Adulam desde el inicio de esta casa tenemos la visión de formar a los próximos líderes que lleven al mundo en la próxima temporada a conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que siempre hemos querido hacer. Formar a los próximos pastores, evangelistas, maestros, profetas que lleven el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Porque esto de las iglesias guardería no es reino, es puro entretenimiento. Te digo qué hacer, te digo a dónde ir, te digo. Y entonces incapacito a la persona en su capacidad de decisión. Débil, ¿sí? Dependiente de un sistema, dependiente de un pastor, dependiente de una autoridad, y nunca forja su carácter para decidir correctamente. Entonces, la necedad es esa: sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe lo que dice la Escritura y no lo hace. O sea, desobediencia consciente. Mira, la sabiduría mira hacia adentro. Lo que yo debo cambiar, ¿sí? Los errores que aún viven en mí y que necesito seguir moldeando. Y la necedad ve hacia afuera. El necio puede tener una vida, mira, terrible, desordenada, y critica a todo mundo. ¿Sí? Es el peor marido, el peor amigo, el peor todo, pero se la lleva criticando a los demás. ¿Sabes por qué sabe criticar? Porque sabe hacer lo bueno, no lo aplica con él, pero lo logra ver en los demás. Qué horrible, ¿verdad? Entonces, llegar a la sabiduría obviamente tiene que ver con algo que sí viene de Dios. Dios es el que da la sabiduría, ¿estás de acuerdo? Sí. Dios nos da su espíritu, claro que sí, pero ojo con esto: ¿de qué nos serviría su espíritu si no queremos obedecer? Y mira qué curioso, ¿no? Alguna vez alguien se acercó conmigo y me dice: pastor, ¿cómo me encantaría que Dios me hablara a mí como te habla a ti? Y en ese momento Dios me habló y me dijo: dile que para qué quiere que le hables, y cuando le hablo no me obedece. Entonces me acuerdo que la agarré así de las manitas y le dije: mija, te voy a decir una palabra de parte de Dios. Dios te dice así en esta hora: he aquí, ¿para qué fregados quieres que te hable si no obedeces? Sí, ¿de qué nos serviría escuchar la voz de Dios si no queremos obedecer? ¿Sí? ¿De qué nos serviría la sabiduría si de todas maneras anticipadamente primero están tus deseos y tus gustos y tus placeres antes que la voluntad de Dios? Entonces, hay un filtro en la Biblia que nos ayuda a cómo distinguir. Porque, mira, yo creo que las decisiones que te arruinan son aquellas donde tú sabías que estaba mal algo y lo hiciste. Pero las otras decisiones, porque la mayoría de las decisiones en la vida, yo sé que todos estamos en eso, la mayoría de las decisiones difíciles en la vida es porque las dos opciones son buenas. ¿Estás acá conmigo? Esas son las peores decisiones de la vida. ¿Qué estudiar? ¿Esto o esto? Ninguna de las dos es pecaminoso. Las dos decisiones son buenas. Y entonces volteamos al cielo y le decimos: Dios, ¿qué estudio? Y Dios literalmente te va a contestar: no me importa, lo que tú quieras. No importa lo que estudies, yo te voy a bendecir en lo que sea que hagas. ¿Sí me explico? No importa si estudiaste. Es más, la mayoría de nosotros estudiamos algo y nos dedicamos a otra cosa. Sí, claro. O sea, conozco licenciados en quién sabe cuántas cosas raras y nos dedicamos a otra cosa. Porque a fin de cuentas, no es la carrera la que Dios bendice, es a la persona. Entonces no importa lo que haga, y nos pasan tantas cosas, ¿no? Ir a Cancún o ir a Vallarta, Señor. Y le preguntas a Dios y Dios dice: no,
¿Por qué le preguntamos eso a Dios, no? Y Dios dice, a donde tú quieras, mi hijo. ¿Qué te gusta más, el Atlántico o el Pacífico? Sí, ¿verdad? Elige lo que tú quieras, yo voy a ir contigo. ¿Sí? Elige lo que... Y yo creo que esas decisiones son las difíciles, pero a fin de cuentas, no son las decisiones que nos arruinan. Porque mira, cuando tú decides por algo, esa decisión se va a complicar. Si decidiste por una carrera, esa decisión se te va a complicar en el camino y entonces va a pasar por tu cabeza, ay, yo creo que era la otra carrera la que debía haber elegido. Y no, si hubieras elegido la otra, también se hubiera complicado. Si hubieras elegido ir a Cancún, se hubiera complicado el taxi, la llegada, el avión. Y si hubieras decidido ir a Vallarta, se hubiera complicado. Entonces, no es que todo salga perfecto, humanamente hablando, que sea como la evidencia de que es la voluntad de Dios. No, las decisiones se complican. Ahora, las decisiones que nos arruinan, ¿cuáles son? Donde tú estabas consciente, había convicción en ti de que eso no era de Dios. Mira, el pecado es fácil de distinguirlo. ¿Estás acá? Es bien fácil, es bien sencillo. O sea, no es como que el pecado esté oculto y cosas, no. Estamos totalmente convencidos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Que ahora a lo bueno le llamen malo y a lo malo bueno, esa es otra historia. Pero el ser humano sabe qué es bueno y qué es malo. Porque mira, es una programación desde que nacimos. ¿Por qué tú sabes distinguir entre los buenos y los malos sabores? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Por qué a un bebé no le tienes que decir, bebé, esto está rico, esto está malo, ¿verdad? El Gerber de pollo está, ay, horrible el Gerber de pollo, ¿no? No, tú le das y el bebé, ¿sí o no? El otro día estaba viendo un video de cuando le dan medicina a un bebé. Qué hermoso el bebé, hace así, ¿no? Pero ¿por qué sabemos distinguir, por ejemplo, entre los buenos olores y los malos olores? Nadie te enseñó eso. Tú entras a un lugar y dices, ¿sí me explico? Y cuando huele rico un lugar, ¿qué? Es lo mismo. Hay una programación igual en la vida. Tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. Y mira, la decisión sigue siendo tuya. Te lo voy a leer. 1 Corintios 6, 12 y 10, 23 nos da el filtro correcto para tomar buenas decisiones. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por nada. Son los 3 filtros, pero estos filtros empiezan con una declaración. ¿Cuál es? Todo me es lícito y se repite 3 veces. Y este todo me es lícito es una afirmación de lo que te decía hace un momento. ¿Qué puedes hacer? Lo que tú quieras. Si vas con Dios y le dices, Dios, ¿qué me es permitido hacer y qué no, Dios? Dios te va a decir, todo te es permitido. ¿Estás acá? Él no te va a restringir las cosas. Y yo quiero que lo entendamos porque esto es muy fuerte, porque a Dios se le obedece por convicción o mejor no. Entonces, todo me es lícito, todo te es permitido, todo está disponible, Dios te perdona, Dios te va a esperar siempre, Dios te va a amar siempre, la gracia es más grande que cualquier error, Dios siempre te va a recibir, Dios nunca te va a controlar, limitar o manipular. Eso significa, todo te es lícito. ¿Estás acá? Mira, la Biblia dice, el sabio dice, le podrá llevar, o le dice que si los sabios le hacemos un bien a Dios, me encanta esa frase. ¿Podrá el sabio hacerle bien a Dios? Dice, ¿podrá el sabio añadirle algo a Dios? Y la respuesta es, no. Que tú tomes buenas decisiones no hace que Dios sea más Dios. No hace que Dios esté más entronado, que tenga más poder. Dios sigue siendo Dios, contigo, sin ti o a pesar de ti. Dios sigue siendo el mismo. Dios no necesita nada, Dios no necesita de nosotros, Dios nos ama, pero Dios sigue siendo Dios. Los que estamos perdidos sin Él somos nosotros. Él no. ¿Estás acá? Él sigue siendo el mismo. Él no necesita nada, no necesita a nadie. Él nos ama. Eso es distinto. Y eso es lo que te está diciendo ahí. Yo te amo, pero la puerta está muy abierta. Te puedes ir. Hay gente que viene a Adulam sufriendo, oigan. Sufren al venir a la iglesia. No, es que las decisiones que toman los pastores como que no estoy tan de acuerdo yo.
Como que el pastor sí me gusta como predica, pues, pero a veces sale con cada cosa. Y dice cada palabras el pastor. Ay, no. Tengo años yendo a Adulam, incómodo. Y yo, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Sí me explico? Es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Todo te es lícito. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Y este miedo que a veces nos metieron, nadie te obliga. Todo lo que funciona en el reino de Dios es voluntario, si no, no da fruto. Bien, bueno, espero que sí. Con base en esta verdad, después ya te dice, bueno, si sí quieres obedecer, aquí va. Primero tienes que elegir lo que te conviene. No, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El verbo en griego ahí es ganancia. No todo me trae ganancia. ¿Ok? Entonces, de ahí ya empezamos. ¿Qué le añade ganancia a mi vida y qué no? Lo otro es no todo me edifica o no todo me construye, ¿verdad? Y esta es un sentido de conveniencia y es un sentido de edificación. Estoy literalmente edificando una vida, es un propósito el que estoy haciendo. Y no puedo estar construyendo y luego derribando, construyendo y luego derribando, construyendo y luego derribando. Todo lo que estoy decidiendo en mi vida es para construir el propósito de Dios en mí. Todo lo demás me es lícito, sí, claro, pero decido, por ejemplo, ser fiel en mi matrimonio. ¿Estás acá? Todo lo demás puedo hacerlo, pero decido esto. ¿Por qué? Porque eso me conviene, porque eso me edifica, porque eso es la voluntad de Dios y me agrada hacer la voluntad de Dios. Entonces así es como funcionan las cosas. De inicio, ¿cómo? Por convicción y después por contentamiento. Ahora, esta siguiente frase es una de mis favoritas de la sesión y es que la santidad se expone, no se impone. ¿Estás acá? Toda iglesia que imponga una santidad está promoviendo, ¿estás acá? Está promoviendo el control y la manipulación que es contrario a la voluntad de Dios. Tú tienes que exponer la santidad. Esto es lo que Dios espera de ti. Y mira, la santidad tiene más que ver con las intenciones del corazón que con las propias acciones. Hay gente que parece cristiano, pero es solo para aparentar, ¿sí? Para caerle bien a alguien, para pertenecer, pero realmente en su interior no hay una verdadera convicción de su fe. Entonces, y mira, hablando de la santidad se expone, hay algo hermoso aquí que quiero aclarar. En Adulam, yo sé que tú lo sabes, en Adulam nunca vamos a manipular a alguien, por ejemplo, para que ofrende o dé dinero a la iglesia. Si tienes años viniendo acá, tú sabes que los que suben a esta plataforma a hablar acerca de finanzas o de generosidad, lo hacen desde esta misma perspectiva. ¿Cuál es? Yo te expongo qué es la generosidad, yo te expongo cuáles son los beneficios de ser generoso, pero jamás, nunca nadie te va a obligar, ni manipular, nada de eso, aquí no lo hacemos. Pero hay algo curioso con esto. ¿Sabías tú que aproximadamente el 30% de la membresía de esta casa sostiene la casa? Hablando de economía. ¿Estás acá? El 30% de la gente de esta iglesia es la que ofrenda o da la mayor parte de lo que sostiene esta casa. O sea que el otro 70% solo vienen a recibir. ¿Estás acá? Y mira, ni modo, pero se lo voy a robar a la Vane, que ella nos inspiró a generosidad. Espero no repitan porque ya se la quemé. ¿Sí estás acá? Adulam es generoso en todo sentido, en todo momento, todo el tiempo. Desde que tú llegas hay alguien recibiéndote, hay una silla. Tú no tienes que preocuparte por cuánto cuesta el equipo de sonido, si pagamos los impuestos, y nada de eso. Yo no puedo llegar con el dueño de este lugar, con Ramón, y decirle: Ramón, este mes no completamos la ofrenda, pero vengo a darte muchas bendiciones. ¿Sí? Perdón, no completamos la renta. Pero vengo a darte muchas bendiciones, Ramón. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Dios te bendiga. Bye. Entonces no puedo hacer eso. O sea, no puedo. Estás acá conmigo, ¿verdad? Y a veces no queremos obedecer, aunque sepamos que es parte de nuestra disciplina contribuir con lo que tú ya recibes anticipadamente, porque tú recibes a manos llenas. Pero vuelvo a este punto, eso se expone,
no se impone. Siempre vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos da. Pero estoy seguro que si en esta casa el 100% fuera fiel con sus finanzas, tuviéramos un mejor lugar, un lugar más grande, con más estacionamiento. La gente se queja del estacionamiento, pero no es generosa. Que no hay espacio para sus hijos, pero no es generosa. Es muy extraño, ¿no? Es como, quiero que me sirvas mejor, pero no quiero contribuir a ese servicio. Y la santidad es igual. Es algo, mira, y lo voy a aclarar muchas veces. Se expone, nunca se impone. Un estilo de vida se expone, no se impone. ¿Sí? La vestimenta se expone, no se impone. Sí, todo, la forma en la que nos conducimos, en cómo hablamos, todo ¿qué? Se expone, no se impone. Ahora, ¿por qué? Porque no fuimos creados para el control, sino para la verdadera libertad. ¿Y qué es verdadera libertad? Es que nada te domine. Esa es la verdadera libertad. Porque es algo curioso, ¿no? Ahora la gente dice que es libre porque hace lo que quiere. ¿Has escuchado eso? ¿Sabías que es la expresión de más esclavitud que puede haber? Cuando una persona dice, yo hago lo que yo quiero, por eso soy libre, es esclavo totalmente. Es esclavo de sus deseos, es esclavo de su propio placer, es esclavo de la pereza, es esclavo del desenfoque. No es cierto que una persona que hace lo que quiere es libre, no, es esclavo de sí mismo, de su propia carnalidad. Porque Dios es el único que compra para liberar. Mira, tú y yo éramos esclavos del pecado, ¿estás de acuerdo? El pecado nos hacía actuar de la manera en que Él quería. Dominaba nuestra mente, nuestro corazón. Después Cristo vino y pagó nuestro rescate. O sea, nos compró de aquel que tenía esclavizada nuestra alma. Y hay algo curioso con Cristo. Cuando en la antigüedad que había esclavos, cuando tú comprabas un esclavo, pues ahora el esclavo te tenía que servir a ti, porque ahora tú eras su dueño. Y Cristo no lo hace así. Cristo nos compró de la esclavitud del pecado, y ya que nos compró nos dice, ahora eres libre. No necesitas vivir esclavo a mí. De ahora en adelante puedes decidir libremente. Ahora, hay algo curioso. Cuando tú y yo no decidimos ser esclavos de Cristo, entonces vamos a ser esclavos de cualquier cosa. Y el único que es verdaderamente libre es aquel que decide voluntariamente ser siervo de Cristo. Porque cuando Cristo es quien dirige tu vida, nada te domina. Hay gente que dice, pastor, qué bonito predicas eso de comer mejor y que el cuerpo del Espíritu Santo, y ay, qué bonito, pero yo no puedo dejar la Coca-Cola. A mí pídeme lo que quieras, pero la Coca-Cola no. Entonces no eres libre, eres esclavo. ¿Sí? Pastor, a mí pídeme lo que quieras, pero estás acá conmigo, ¿verdad? Esta comida, esta botana, esto, yo no lo puedo dejar. Yo no puedo dejar de comer así. Entonces no eres libre, porque mira, esta es la siguiente definición de libertad. Libertad es el carácter para hacer lo correcto. ¿Sabes cómo puedes distinguir a una persona libre? Cuando dice, a partir de mañana voy a comer mejor, y lo hace. ¿Estás acá? Cuando una persona dice, a partir de mañana no voy a volver a decir groserías, y lo hace. Eso es ser verdaderamente libre. Cuando dices, a partir de mañana voy a empezar a orar todos los días, y lo hace. Esa es una persona verdaderamente libre. Una persona que tiene el carácter para hacer lo correcto. Cuando una persona no tiene el carácter para hacer lo correcto, no es libre, es esclavo de cualquier cosa. Mira, y es aquí donde yo veo una situación muy particular. La única manera de hacer carácter es levantando mucho peso espiritual. Espero podamos entender el concepto. Porque si has ido al gimnasio alguna vez, ¿verdad? Tú vas haciendo fuerza cuando continuamente vas subiendo tus ejercicios y el peso. Yo creo que todos estamos ahí, ¿verdad? Igual los que corren, los que corremos es primero 1 kilómetro, luego al mes 2 y así hasta que puedes correr un maratón. Pero es poco a poco, ¿estás de acuerdo, verdad? Entonces, en lo espiritual, tú y yo no podemos hacer carácter si pretendemos vivir en una burbuja religiosa donde no nos expongamos al mundo. Mira, te lo voy a explicar así. Obviamente, Dios
no quiere que vivamos como sobreprotegidos por miedo a fallar o por miedo a deslizarnos o por miedo a caer. Dios quiere que te sientes a comer con pecadores, pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Sí me explicó? Mira, por ejemplo, la idea de aislarnos del mundo nace en los monasterios. Los monasterios eran lugares aislados de la sociedad, según esto, para no mezclarse con el mundo y vivir santificados y que nada los tentara. Y resultaba ser que los monasterios eran los lugares más pecaminosos que existían, porque cuando nos aislamos rompemos con el propósito de Dios. Ahora, hay una oración en el Padre, el Padre Nuestro contiene 8 oraciones, ¿verdad? 8 declaraciones. Y yo te he enseñado que el Padre Nuestro no es una oración que tú y yo debamos recitar como un rezo, no es así. El Padre Nuestro es una guía de vida. Y el Padre Nuestro nos muestra 2 niveles de espiritualidad intrínsecos ahí, 2 niveles. El Padre Nuestro se divide en 4 y 4 oraciones. 4 oraciones tienen que ver conmigo, con mi inmadurez y mi necesidad. Líbrame del mal, no me dejes caer en tentación, dame el pan de cada día y perdóname. Se trata de mí, ¿sí? Dame, perdóname, bendíceme, cuídame. ¿Son oraciones legítimas? Sí, pero son oraciones inmaduras. Son oraciones infantiles. Son oraciones donde nosotros somos el centro de la oración. Ahora, la oración del Padre Nuestro da un salto a las últimas 4 declaraciones, que son la oración que deberíamos de estar haciendo nosotros, que es: que se haga tu voluntad, que venga tu reino, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa oración es la oración de un cristiano maduro, donde la voluntad de Dios es más importante que la mía, los sueños de Dios son más importantes que los míos, su reino es más importante que lo que yo deseo, adorarlo y alabarlo a Él es más importante que yo sentirme bien. Las otras oraciones son legítimas, sí, pero son totalmente inmaduras e infantiles. Ahora, ahí hay una oración que yo quiero resaltar, y es esta oración: no me dejes caer en tentación. Mira, te lo voy a explicar así. Dios no es el responsable de que caigas en tentación o no. Tú eres el responsable. ¿Estás acá conmigo? Porque es muy infantil decirle: Dios, no me dejes caer en tentación, cuando nosotros deberíamos tener el carácter, la convicción, ¿sí?, para decidir adecuadamente y correctamente. Y es más, yo veo en la Biblia que Dios en ocasiones hace lo contrario. Por ejemplo, a José el soñador, Dios lo expone a la tentación. Primero sus hermanos lo venden, lo llevan como esclavo, llega a la casa de Potifar, de esclavo en Egipto, y luego es seducido por la esposa del patrón, ¿sí? José entra en una exposición a la tentación. Pero ojo con esto: ¿por qué Dios permitió que José fuera expuesto a la tentación? Es muy simple: porque José tenía el carácter para decir no. José resistió a la tentación y luego huyó de la tentación y salió victorioso. Cuando tú y yo somos expuestos a una situación de tentación, es porque Dios sabe que podemos con esa tentación. Es porque Dios sabe que tenemos la capacidad de decir que no. Ahora, piensa ahora en Sansón, en Sonsón. Mira, qué bueno que en el cielo no va a haber rencores ni envidias, porque yo he hablado tan mal de Sansón, oigan. He hablado tan mal de Sansón, porque Sansón también fue expuesto a la tentación, también fue expuesto a la misma situación. Pero tú dirías: bueno, pero Sansón sí cayó, entonces fue Dios quien le permitió que cayera. Clásica, ¿no? No me dejes caer en tentación, pero a Sansón Dios sí lo dejó. No. ¿Sabes por qué Sansón fue expuesto a la tentación con Dalila? Porque también tenía la capacidad de decir que no y huir, pero decidió no hacerlo. Así de simple. ¿Por qué Jesús es expuesto a la tentación en el desierto? ¿Por qué? Porque tenía la capacidad para hacer lo correcto, porque tenía el carácter para hacer lo correcto. Entonces, esta idea donde estamos aislados del mundo, donde no nos involucramos en nada. Y mira, yo entiendo que hay partes de la Biblia donde la Biblia te sugiere alejarte de ciertas personas. ¿De acuerdo, verdad? Y estoy de acuerdo, pero dentro de la verdadera sabiduría, yo creo que debe llegar el punto en que tu luz sea más fuerte que la oscuridad de ellos, ¿sí?
en donde nuestro carácter sea más fuerte que la necedad de ellos. Y esto no es a través de la imposición o del miedo, se expone tu propia vida. O sea, si tú y yo somos luz, claro que la luz resplandece donde hay más oscuridad. ¿Por qué Jesús se sentaba con pecadores? Es lo mismo, porque los pecadores se convertían a Él y no Él a ellos. ¿Estás acá conmigo? Entonces, esta idea que tenemos donde Dios, líbrame de tentación, es que yo no puedo contener. Sí puedes, sí puedes. Y Dios sabe hasta dónde. Por eso nadie es tentado más allá de lo que pueda soportar. Nadie es tentado más allá de lo que pueda decir que no. Y mira, quiero cerrar la sesión de hoy con un ejercicio. Porque cuando se trata de sabiduría, este ejercicio nos va a ayudar mucho. Este ejercicio le puse yo, a veces sí, a veces no. Estamos hablando de sabiduría, mira. Y te voy a poner algunos ejemplos porque los cristianos siempre nos estamos haciendo esas preguntas. ¿Es pecado, sí o no? Y mira, hay veces sí, hay veces que no. Mira, por ejemplo, mentir, ¿es pecado? A veces sí, a veces no, oigan. Entiendo que en general la mentira es pecado. Afectar la reputación de alguien, ser un falso testigo, dice la Biblia, es pecado. Pero yo sé que recuerdas el caso de Rahab en Jericó. Llegan los espías de Israel a Jericó y Rahab los esconde. Y luego van los guardias de Jericó y le dicen, oye, ¿tienes a 2 varones hebreos aquí? Y Rahab les dice, ¿yo? Si a mi casa nunca entran hombres. Perversa. Bueno, el detalle aquí es que efectivamente Rahab sí los tenía. Pero su mentira ¿fue considerada pecado? No, porque la intención de ella era salvar al pueblo de Dios. Mira, hay otra escena donde David se hace loco. Llega a una ciudad enemiga y a David lo quieren matar. Y entonces David, para librar su vida, se hace loco. Dice la Biblia que dejaba correr la baba por la barba. No sé qué estaba haciendo, pues. Pero David se hizo el loco para que no lo mataran. Y mira, hay un pasaje en la escritura donde hasta pareciera que Jesús hizo algo así. Cuando les dice a sus discípulos, suban a la fiesta en Jerusalén, yo no voy a ir. Versículo siguiente, pero Jesús sí subió a la fiesta. O sea, y mira, la santidad tiene que ver con intenciones más que con acciones. Porque hay algo curioso aquí también. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl, su intención era buena al darle sacrificio a Dios, sí, pero se le tomó como pecado porque la intención detrás de esa adoración era una intención pecaminosa. Había desobediencia detrás de su bondad aparente. Entonces, esta situación se repite en la escritura. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Es pecado hablar mal de otros? A veces sí, a veces no. Mira, te lo voy a explicar. Si tú andas esparciendo chisme con la gente, es pecado totalmente, ¿ok? Si tú quieres hablar mal de alguien para lastimar la reputación de esa persona, es pecado rotundamente. Pero escucha acá, si tú se lo dices a la persona correcta, aún hablando mal de alguien, siendo verdad, no es pecado. Mi esposa me ha dicho, amor, me ha dicho, mira, Miss es una mujer súper segura, cero celosa, no me anda revisando celulares, nada, absolutamente nada. Tampoco le doy motivos, ¿no? Pero Miss se ha acercado conmigo a decirme, hey, cuidado con esa mujer. Cuidado en cómo te ve, en cómo te abraza, en cómo se acerca contigo. No tiene buenas intenciones. Ten cuidado. ¿Ella habló mal? Sí, pero está diciendo la verdad. Y se lo está diciendo a la persona correcta. Si Miss anduviera con la gente incorrecta, oigan, imagínate aquí de arriba, ¿no? Oigan, fulanita. No, o sea, eso sí es incorrecto. Tú como papá o como mamá, si sabes que tus hijos tienen un amigo que es una mala influencia, tienes que decírselos. Hey, ya no quiero que te juntes con él. Es una mala persona. ¿Estás hablando mal de él? Sí, pero estás diciendo la verdad. Pero no estás pecando porque se lo estás diciendo a la persona correcta. Si tú vienes conmigo y me dices, pastor, hay una persona en Adulam que lo único que hace es hacer daño, se la lleva chismeando, es una mala persona. ¿Estás hablando mal? Sí, pero no estás pecando porque se lo estás diciendo a la persona correcta. Tu intención es sanar la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, no siempre hablar mal de alguien es pecado. Obviamente se sabe cuando alguien está chismeando, ¿no? Y lo disfrazamos con, te lo digo para que ores. Ridículas. Entonces, el detalle aquí
Es que los hombres usamos otro tipo de frases. Nosotros usamos el, para que te cuides, bro. Y las mujeres usan el, es para que ores. Pero es chisme, mira. Y tú sabes cuando es chisme. Tú sabes cuando es algo pecaminoso. Ahora, otra pregunta. ¿Es pecado ver televisión? A veces no. Claro. ¿De qué depende? Del contenido. Y mira, y depende de lo que te afecta a ti. Porque, mira, si el filtro es lo que te edifica, ¿qué te va a edificar de la tele? Nada. ¿Estás acá conmigo? No vemos la tele para edificarnos, vemos la tele para entretenernos. ¿Estás de acuerdo, verdad? Nadie prende Netflix y dice, Señor, muéstrame tu voluntad. O sea, no manches, pues no va por ahí, ¿verdad? Todos vemos la televisión para entretenimiento. Entonces, ¿qué tienes que cuidar? El tiempo. Que el contenido realmente no afecte la construcción de tu vida. Porque yo creo que hay dos contenidos que son pecados sí o sí todo el tiempo. ¿Qué? Pornografía y ocultismo. Estas dos cosas es un no rotundo y no hay manera de negociarlo. ¿Estás acá? No, es no. Pero de ahí en fuera, sé sabio. ¿Estás acá? Sé sabio. Porque ahí andan pastores, ¿no? Diciéndole a la gente en Netflix las series permitidas y las series prohibidas. Mijo, si las quieren ver, las van a ver. Se me hace tan absurdo eso. Bueno, voy a seguir. ¿Las redes sociales son pecado? A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque igual, el tiempo que pasas ahí, el desenfoque, la lujuria, a quién estás viendo, con quién te estás mensajeando, ¿sí? Todo eso sí es el pecado. Pero las redes sociales pues tienen su virtud, ¿ok? Pero es ahí donde entra tu sabiduría. Otra, la comida chatarra, ¿es pecado? Tu estilo de comer debería de ser saludable siempre. Y la comida chatarra de vez en cuando, el fin de semana. ¿Estás acá? Pero hay personas que todos los días comen mal. Todos los días ultraprocesados. Todos los días. Y claro que eso es pecado. La Biblia dice que quien destruye su propio cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Siguiente pregunta dice, el pecado es música. Es que me queda bien poquito tiempo y me estoy apurando, ¿verdad? ¿Es pecado la música secular? Ay, no, todo es pecado. No vas a escuchar los carros del faraón con tu novia, pues, o sea, es una tontera romancear con tu esposa y ahí vas, ¿no? Cristo no está muerto, está vivo. O sea que mira, para mí ese sí es pecado. ¿Qué? Cantar alabanzas en una boda es pecado. Lo voy a volver a decir. Cantar alabanza y adoración en una boda es pecado. Porque esas canciones se escribieron para exaltar a Dios y no para entretener a las personas. Es pecado cantar adoración en un lugar donde la gente no está adorando, está distraída. Entonces, ¿verdad? ¿La música secular es pecado? A veces sí, a veces no. Cuida el contenido que escuchas. Porque sí, ahora que México está sumido en la guerra interna, pues ahora sí no hay el narco. Pero tenemos años, o la generación tiene años, celebrando los narcocorridos, la música que viene del narcotráfico, de la muerte, de las drogas, ¿sí? O sea, nos impresiona la promiscuidad, pero todo el reggaetón y toda la música que se escucha hoy habla solo de sexo y de eso, y de que la mujer es un objeto y tantas cosas así. Entonces, claro que hay cierta música secular que sí es pecado, pero no toda y no todo el tiempo. Mira, ¿es pecado enojarse? A veces sí, a veces no. ¿Es pecado una relación de noviazgo? A veces sí, a veces no. Si la persona ya la trajiste a la iglesia y no quiere nada con Dios, y no quiere nada con la fe, y no quiere nada con la iglesia, ¿qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con ella? Va a ser un peso innecesario sobre tu vida cargar con alguien que no comparta tu fe. Si tú ya caminas con Cristo y la persona no quiere caminar contigo y no quiere caminar con Cristo, entonces que no camina con ninguno. Te voy a leer el último verso de la tarde, porque ni modo, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Vengan al otro domingo. Job 28:28 dice así: honrar al Señor, eso es sabiduría.
Apartarse del mal, eso es inteligencia. Pasa, Adriana, por favor. Mira, para que tú y yo podamos vivir en sabiduría, debe haber algo en nuestro corazón ardiendo siempre. ¿Qué es? Quiero honrar a Dios. Porque tu papá te va a dejar de ver en algún momento. Tu pastor también. Mira, las reglas institucionales van y vienen. La gente las ignora como quiere y las cumple como quiere. O sea, eso no funciona, nunca ha funcionado. Nadie es santo por las reglas. Nadie es santo por las leyes que una iglesia pueda poner. Nadie es santo por eso. Solamente la persona vive en santidad cuando quiere honrar a Dios. Porque cuando estás profundamente enamorado de Dios, nunca vas a hacer algo que lastime su corazón. Y es lo único que te va a guiar. Yo le puedo ser fiel a Miss en mi matrimonio, porque primero aprendí a serle fiel a Dios cuando era soltero. Pero no es por ella falla demasiadas veces como esposa. Pero yo también no estoy diciendo eso. Sí, porque cualquier cosa, a veces sí, a veces no. ¿Dónde está la gracia en todo esto? Lo que dirige mi corazón es, quiero honrar a Dios. No importa si estoy casado, soltero, viudo, si alguien me ve, si no me ve, Dios me ve. Dios camina conmigo, Dios está ahí, Dios me está esperando y es lo único que me mueve. Y no es miedo el que le tengo a Dios, porque yo sé que Él me ve con ojos de amor y que Él ya me perdonó anticipadamente antes de que yo falle. No quiero fallar porque lo amo. Es eso lo que mueve mi corazón. Y dice, y apartarse del mal, eso es inteligencia. Yo sé lo que está mal y tú también. Y hay cosas que con esta prédica debes dejar de una vez por todas. Arrancarlas de raíz. Y no como aquel amigo de Dios, mándame una señal. No, tú sabes que está mal. Hay relaciones que hoy se tienen que terminar. Hay noviazgos que hoy se tienen que terminar. ¿Sí? Hay situaciones que hoy es el día en que se acaban porque sabes que te están afectando en tu edificación, en tu maduración y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dios, hoy vamos a ti porque tú eres la fuente de la sabiduría. Y hoy vamos a ti por sabiduría, Dios. Te pedimos sabiduría. Sé que tú das y en abundancia a quien te pide sabiduría, Dios, pero en esta hora también oramos, Dios, para que tú nos des dominio propio, porque no sirve de nada escuchar tu voz si no queremos obedecer. Y hoy te pido eso, Dios, que hoy despierte una vez más en nuestro corazón el dominio propio que solamente viene de un amor profundo hacia ti. El dominio propio que se sustenta en una vida que quiere honrarte, Dios. Que no se sustenta en el miedo, en el qué dirán, en el castigo, en las consecuencias. No, que se sustenta en Dios. Quiero honrarte con mi vida, quiero amarte con todo lo que soy. Te pido eso para cada una de las personas, Dios, que están aquí. Sabiduría, entendimiento, inteligencia y también dominio propio.